Buenas noches amigos. Nosotros les vamos a hablar sobre las teorías del Estado a través de un cuadro comparativo de diferentes pensadores, diferentes autores, como lo son Hobbes, Rousseau, John Locke, Montesquieu, Thomas Jefferson y Joseph Silles. Cada uno de ellos tiene una idea diferente sobre la teoría del Estado. Algunos de ellos son contractualistas, o sea, ellos creen que la creación del Estado se generó a través de un pacto, a través de un contrato, y otros pensadores piensan diferente, piensan que no, que se generó de otra forma. Eh, Hablaremos cómo la teoría del Estado la podemos reflejar a través de cuatro ejes temáticos para comprender de una manera mucho más amplia eh, eh, el concepto de cada uno de ellos, y para eso hicimos un cuadro comparativo para mostrarle de una manera más clara las diferentes formas de pensar de cada uno de los autores en mención. Eh, para ello iniciaremos con el primer eje, que es el estado de naturaleza. Eh, el estado de naturaleza nos referimos a los inicios de la interacción del hombre en su medio natural, la interacción del hombre con la naturaleza y con el medio natural. Eh, para ello, para ello, miraremos cómo el pensamiento de Hobbes, de Rousseau y de Locke, ellos consideran que el hombre nace libre, y se genera la igualdad entre ellos. Esos son unos derechos naturales que ellos adquieren desde su creación, ¿no? Ellos se enfocan, se enfocan mucho en la propiedad. En la propiedad de ellos consideran que bajo esa libertad de cada individuo, eh, cada quien se va haciendo dueño de lo suyo a través del trabajo. O sea, lo que es de cada quien se lo ganó a través de su trabajo. Eso genera diferencias de adquisición de bienes, y es cuando comienza los conflictos entre los individuos porque uno tiene más que otro. Eh, Básicamente, Hobbes, Rousseau y Locke tienen ese pensamiento, pero también hay otras diferencias entre ellos. Por lo menos que Hobbes dice que el hombre naturalmente es un individuo agresivo, y que llega un momento de que cada individuo se interesa por el bien ajeno. Entonces es lo que se genera la guerra entre individuos. Llega un momento en que ya la prioridad es la preservación de la vida de cada individuo. De la misma manera lo ve Rousseau, eh, va por la misma línea de pensamiento, pero él dice que el hombre es un ser eh, naturalmente bondadoso, pero que la sociedad lo corrompe. Eh, John Locke, John Locke dice que el estado de libertad de los individuos es un estado de libertad inseguro, por la misma condición que decíamos, que llega un momento en que el individuo se interesa por el bien de lo que tiene el otro. Eh, ya por el lado de Montesquieu, él también tiene un pensamiento de que el individuo llega a un momento en que se preocupa por su preservación, por su vida, por las mismas condiciones de libertad en que se encontraba el hombre. Thomas Jefferson y Joseph ya no ven el estado natural del individuo como tal, sino que ven la igualdad y la libertad de los hombres, pero a través de la nación. Ese pensamiento que ellos tienen, ellos eh, tienen un concepto de nacionalismo muy arraigado. Eh, Básicamente esas son las comparaciones de estos autores a través de este temático
del estado de naturaleza, donde podemos concluir que para cuatro autores, Hobbes, Rousseau, Locke y Montesquieu, eh, lo importante en ese momento, la preocupación que se genera en ese momento es la preservación de la vida. Eh, y para los otros dos autores, que son Thomas Jefferson y Joseph Sill, digamos que en ese momento el estado de naturaleza del hombre eh, está enfocado hacia el concepto de igualdad y de libertad, pero a través del nacionalismo, de una nación. En lo referente al contrato social, podemos decir eh, que este se da cuando, cuando eh, los individuos, como les decía inicialmente, los individuos comienzan a ver, a interesarse por los bienes del otro. Se crean las guerras, se crean los conflictos, entonces ya hay un momento en que la prioridad de la sociedad, de los individuos, es la preservación de su vida. Entonces, bajo esa preservación, ellos realizan un pacto, ¿cierto? Realizan un pacto donde se regule la conducta de cada individuo para tener tranquilidad y paz, ¿no? Eh, Básicamente, Rousseau, Luke, Silles, manejan un mismo, además de Luke, ellos dicen que el contrato o el pacto se realiza o se lleva a cabo entre el individuo y un gobernante, ¿no? Eh, Ellos consideran que para obtener esa tranquilidad, esa paz de regular la conducta, se la entregan a un soberano. Ellos le, le legalizan, entregan ese poder a un soberano para que éste ejerza control a toda una sociedad. Entonces, bajo ese concepto es cuando los individuos se agrupan, en sociedad y eligen a un gobernante para que éste, bajo una soberanía, bajo una potestad eh, y a través de un ordenamiento, le genere esa tranquilidad. Ese es el pacto que ellos promulgan, ¿no? Ese es el pensamiento de Hobbes, de Rousseau, de Locke y de Thomas Silles. eh, Piensan de esa manera. Más Thomas Jefferson y Montesquieu, para ellos, básicamente, no consideran el contrato social de los individuos. Ellos tienen otro pensamiento donde promulgan que, por lo menos para Montesquieu, la naturaleza propia del hombre y las circunstancias conllevan a la creación del Estado. Y para el señor Jefferson, tampoco existe un contrato social, sino que se genera, o esa fase de pasar de estado de naturaleza a sociedad civil, él considera que es un proceso de cambio, un proceso evolutivo histórico, que los mismos individuos toman conciencia de que a través de la razón, de que deben tener unos comportamientos correctos bajo la sociedad, y que eso se dio bajo un proceso histórico y evolutivo, más no bajo un contrato. Entonces, estos pensadores Montesquieu y Jefferson, básicamente ellos no promulgan de que el Estado no nace bajo un contrato social, mientras que los otros sí lo consideran de esa manera. Eh, en el tercer eje, ya podemos ver
ya la conformación como tal del Estado, donde ya cada autor este, considera que considera el sistema político que se genera bajo esa transición, ¿no? Eh, para, para Hobbes, para Hobbes, para Hobbes, el sistema político que, que considera es un sistema político absolutista, donde no hay pacto con el gobernante, ¿no? Este, ya prácticamente lo podemos comparar con una monarquía absolutista, ¿no? Eh, para, para Rousseau, él considera que el contrato viene de la voluntad de todos en general y que el pueblo debería entrar en una fase de obediencia, ¿no? El sistema político que él considera un sistema político de democracia, ¿no? Para Luke, él promulga el liberalismo, ¿no? Él considera que los individuos, eh, él considera que los individuos eh, conserven la mayoría de sus derechos naturales. Hay que recordar que ellos promulgan que los individuos nacen con unos derechos naturales, como le decían anteriormente, y que bajo el sistema político de Luke deberían conservarlo, ¿no? Pero este, también le transfieren el poder a un gobernante y que ese poder es revocable, no es absolutista, es revocable, ¿no? Eh, por el lado de Montesquieu, Montesquieu, él dice que el Estado tiende a ser un Estado de total, en la teoría de totalitarismo. Montesquieu dice que eh, es importante que la representación de la mayoría de la población esté bajo la asignación de un soberano, ¿no? Eh, Dice que es importante la representación, la ideología, pero del pueblo. Él considera una tipología de Estado. Para él pone como alternativa el Estado republicano, ¿no? Dentro del Estado republicano podemos también, o sea, se puede dar el Estado republicano democrático o el aristocrático, que es el pueblo, que el pueblo tiene el poder, o sea, el pueblo le entrega la, el poder a un soberano, o sea, el poder está en el pueblo. Está el Estado monárquico, que como le decía anteriormente, eh, es gobernado por un rey, ¿no? Por una persona. Y está el despótico, donde el poder reside en una sola persona y el pueblo está sometido a las leyes de ese rey. O sea, el pueblo ahí no tiene, por decir, ni voz ni voto. O sea, lo que imponga el rey es lo que tiene que acatar el pueblo, ¿no? Eh, por el lado de Thomas Jefferson, él, él considera que el Estado debería ser un Estado republicano federal. O sea, él considera que el Estado debe estar dividido en varios estados y que cada estado se autogobierna, es autónomo y que tiene cada quien su poder, pero ese conjunto de estados forman una república. Ese es el sistema de gobierno que propone Thomas Jefferson. Acuérdense que Thomas Jefferson y Sayers tienen una idea, un concepto muy nacionalista, ¿no? Eh, por el lado de Silles, el abate Silles, él considera
que el Estado debería ser un Estado constitucional, donde este, a través del pueblo, a través del pueblo se genera un poder constituyente, ¿sí? Un poder constituyente y que de este se desprenda un poder constituido a través de, a través de todo el territorio, del cual va a traer un ordenamiento territorial y jurídico, ¿no? Esta es la propuesta de, de Selles, un Estado constitucional a través del poder constituyente y del poder constituido. Eh, Entramos al cuarto eje temático, eh, que es los límites del poder y de la legalidad. Eh, en él vamos a encontrar cómo se limita el poder y cómo se le da la legalidad a cuando se le transfiere un poder a un soberano, a un gobernante, ¿no? Eh, para Hobbes, para Hobbes, acuérdense que Hobbes, su sistema político es absolutista, entonces la limitación del poder ahí es muy poca porque está en un poder absoluto en el monarca, en el rey, en el cual éste establece sus leyes y el pueblo simplemente las obedece. Aquí la limitación es poca. Eh, por el lado de Rousseau, dice que la limitación, digamos que la limitación y la legalidad está representada en el pueblo. Acuérdense que el pueblo es el que le entrega ese poder al soberano este, para el bien común, ¿no? La legalidad nace del pueblo y el mismo pueblo puede limitar, limitar ese poder. O sea, el pueblo, así como monta al soberano, también lo puede desbancar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Para Lu, acuérdense que su sistema político es el liberalismo y que la idea es que se conserve esas leyes naturales que se dieron a los inicios, eh, del cual se mantiene esas leyes naturales y se elige a un gobernante. Eh, la limitación del poder está dada por la misma ley natural que, 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 que ellos propusieron en el pacto, ¿no? Y también para ello, para limitar el poder, para limitar el poder, él ofrece el concepto de separación de poderes. Esto para que se reconozca el derecho de resistencia del pueblo por si se presentan abusos por parte del gobernante legalizado por el mismo pueblo a través del pacto. Entonces ahí vemos los conceptos de la limitación del poder y de la legalidad por el lado de John Locke. Eh, por el lado de Montesquieu también propone la división de poderes para regular los abusos, ¿no? Es muy similar o maneja el mismo pensamiento de John Locke. Los dos primeros no ofrecieron esa división de poderes, ya John Locke y Montesquieu sí promulgan la división de poderes para controlar ese poder, para limitarlo, ¿no? Eh, Thomas Jefferson, este, él promulga la separación, ¿sí? La separación de la iglesia y del Estado. Eh, Él también, por otro lado, también promulga la voluntad participativa del pueblo. El pueblo, eh, eh, el gobierno, o mejor dicho, el gobierno eh, legalmente está constituido, o sea, desde el consentimiento activo de la sociedad civil, ¿no? Entonces, vemos que ahí está la legalidad
de- del Estado a través del pueblo y eh, la propuesta de separar la iglesia del Estado para, para controlar, para controlar el poder, ¿no? Para controlar el poder que se le transfiere al gobernante, ¿no? Por el lado de Sieyes, Sieyes también considera la división de poderes para controlar, controlar los abusos. Él también propone la división de poderes, al igual que Montesquieu y que el John Locke. Eh, y que la legalidad del Estado también reside en el pueblo. Básicamente, dando un bosqueo general, digamos que eh, cinco de ellos, a excepción de Hobbes, eh, la legalidad del Estado reside en la voluntad del pueblo. Eh, digamos que cuatro de ellos eh, proponen la separación de poderes y uno de ellos la separación de la iglesia y del Estado. Eh, con esto, compañeros, básicamente hemos dado o explicado la teoría del Estado a través de estos diferentes pensadores eh, para entender de una manera mucho más amplia, concisa y efectiva de este tema, ¿no? Nosotros tratamos de hacerlo a través de un cuadro comparativo como para tener una perspectiva mucho más eh, efectiva del tema, ¿no? Hasta aquí termina mi exposición y cuídense mucho y gracias por la oportunidad.